tardes, yo soy Víctor Galindo y tengo el placer de presentaros hoy a una persona que realmente tiene un buen currículum, súper extenso. Él es traumatólogo deportivo, aparte ha sido durante 12 años el jefe de los servicios médicos de Real Valladolid, es el presidente de la Asociación de Médicos de Fútbol de España, y prestarle muchísima atención porque no va a hablar de salud, nos va a hablar de nuestros huesos, cómo cuidar tus huesos en esta pandemia y cómo prevenir un montón de enfermedades de tus huesos. Así que sin más, os dejo con Rafael Ramos. Resulta fácil entender que con esta situación que estamos viviendo, nuestros problemas de salud se pueden acrecentar. Hoy os vamos a hablar de la salud del hueso, del músculo, de las articulaciones, en general del aparato locomotor. Soy el doctor Rafael Ramos, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, y me gustaría cuestionaros algunas cosas. Me imagino que todos pensaréis que es lógico que con este confinamiento que estamos padeciendo, nuestra situación de salud en general pues se va a afectar de alguna manera. Es mucho más importante, o desde luego es muy importante, nuestra salud del aparato locomotor, nuestros huesos, articulaciones, etcétera, porque tenemos algunos factores que nos están influyendo de forma negativa. Uno de ellos es el no tomar el sol o no tener la influencia de la luz solar, como comentaremos más adelante. Y otro muy importante es que, estando confinados en casa, las posibilidades de haber empezado a hacer algo de ejercicio, aunque hoy es el primer día que nos dejan hacer un poquito de ejercicio, de salir a hacer ejercicio, pero la falta de ejercicio, de movilidad, no digo de ejercicio de deporte importante, sino simplemente la movilidad de los desplazamientos que estábamos acostumbrados a hacer, etcétera, va a influir o ha influido negativamente en la salud no solo de nuestros huesos, sino también de nuestras articulaciones y de nuestros músculos, como les digo, les voy a contar a continuación. Y existe un tercer factor, un factor importante, del que hablaremos también más adelante, que es el tema alimentario. Durante este tiempo, desgraciadamente, el tener que estar tanto tiempo en casa hace que nuestros hábitos alimentarios, en algunos casos, se hayan modificado. Esa modificación de hábitos también influye negativamente en nuestra salud, y por eso necesitamos conocer un poco qué es lo que podemos hacer. Espero que estas cuestiones les pueda responder en los minutos siguientes y que, bueno, algunos de los hábitos que hemos estado haciendo durante este tiempo de confinamiento los modifiquemos y podamos tener una mejor salud para lo que es nuestro aparato locomotor, que es de lo que yo, por mi especialidad, me encargo. El aparato locomotor, si quieres, Sergio, pasas a la siguiente diapositiva. El aparato locomotor consta de una serie de estructuras que todos conocéis, que seguramente muchos sufrís de sus dolorcillos, patologías, llamémoslo como quieran, que son fundamentalmente el hueso, las articulaciones, los músculos y las estructuras que competen alrededor. Por ejemplo, ligamentos, fascias, tendones, etc. Voy a utilizar algunas muestras de ejemplos para que lo veamos claramente y de esa forma tener una visión real de lo que estamos hablando, para que podáis tener una visión efectivamente de cómo se componen las estructuras del aparato. En primer lugar, vamos a hablar del hueso. El hueso es una estructura. Voy a utilizar esta imagen. La imagen es una articulación de la rodilla, con su hueso fémur y su hueso de la tibia, que son los que hacen la articulación. La rodilla tiene una situación más especial, que es este huesecito de aquí, que es la rótula, y nos da también mucha guerra en muchas ocasiones. Utilizando este modelo anatómico de plástico, vamos a ver perfectamente cuál es, si nosotros hacemos un corte transversal, cuál es la estructura del hueso. Muy importante para entender cuál es la salud o cuál es el metabolismo del hueso o cuáles pueden ser los problemas del hueso. Quiero destacar que aunque el hueso es duro, es como muy duro, no es un palo.
es una estructura en continuo remodelación. En ocasiones, el hueso tiene una vida de rapidez de metabolismo superior a la piel. Imaginaros a veces cuando nos hacemos un corte en la piel, lo rápido que cicatriza. Pues el hueso en general tiene una vida más rápida, o sea, todavía cicatriza, por decirlo de alguna forma, más rápidamente. Por tanto, estamos en una estructura que, a pesar de ser dura, que parecer una cosa rígida, no lo es. Es una estructura con un metabolismo muy activo y que nos permite pues esa curación más fácil, y que los hábitos de los que vamos a hablar hagan que nuestras posibilidades de mejorar nuestra salud ósea sean mejor. Como os decía, el hueso se compone de dos estructuras fundamentales: lo que es la parte externa, muy potente, muy dura, que se llama la cortical, el hueso cortical, que es cuando nosotros tenemos una fractura, es lo que nos rompemos. Si es una fractura completa, nos vamos a romper las corticales de toda la circunferencia del hueso. Si es una fisura, solamente nos vamos a romper una parte de ese hueso cortical. Pero fijaros que hay una cosita dentro que todos conocemos, sobre todo la gente que cocina, y el hueso del centro, que es el hueso trabecular. Muy importante por el metabolismo. Ahí es donde se generan un montón de situaciones de nuestra salud, como vamos a ver a continuación. Todos sabemos que esa modificación de esa estructura va a depender de una serie de factores que van a ser fundamentalmente algunos naturales, por ejemplo la edad. Es una cosa que con la edad las cosas se van estropeando, por tanto nuestro hueso, que es exactamente igual que nuestra piel o que de nuestros órganos, va a tener una situación de empeoramiento natural. Nosotros no vamos a hablar de lo no modificable, vamos a intentar hablar de las cosas que sí que podemos modificar. Por tanto, ese no es un factor de modificación, es un factor natural. Pero sí vamos a hablar, por ejemplo, de los problemas de peso, de la obesidad, del exceso de peso. Es entendible que el exceso de peso repercuta, igual que lo va a hacer en el resto del aparato locomotor, como también lo hablaremos posteriormente, repercuta claramente en la salud de nuestro hueso. El hueso necesita soportar más peso y, por tanto, va a tener más necesidad de estar saludable para eso. Por tanto, ese sí que es un factor modificable y podemos hacer algún esfuerzo por mejorar. Existen algunas enfermedades relacionadas fundamentalmente con el metabolismo de los minerales que tiene el hueso, en este caso el calcio o el fósforo, que vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, las enfermedades tiroideas, que son más frecuentes en mujeres, pero veremos que la patología del hueso no solamente se da en mujeres, aunque es más frecuente en mujeres por esos problemas, por los problemas de enfermedades de carácter metabólico hormonal. En este caso, las enfermedades tiroideas tienen una influencia enorme en la calidad de nuestro hueso, en la salud de nuestro hueso. Existen otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, que también influyen de forma negativa en la calidad de nuestro hueso. Y en ocasiones, desgraciadamente, para solucionar una cosa, los médicos necesitamos utilizar algunos medicamentos que tienen también algún efecto secundario sobre el hueso. Pero, a cambio, estamos solventando un problema mayor, que puede ser, por ejemplo, una enfermedad tiroidea, un hipotiroidismo o un hiperparatiritismo. Otros factores modificables, como decíamos, hemos hablado de obesidad. La enfermedad tampoco es un factor modificable, pero sí es modificable en nuestra alimentación. Muchas veces nuestros hábitos alimentarios, y veremos más adelante un ejemplo más práctico en alguna diapositiva, nuestros hábitos alimentarios no son los adecuados para aportar los suficientes nutrientes a lo que necesita el hueso, a la formación de nuestro hueso, al mantenimiento de la salud de nuestro hueso. Por tanto, es una cuestión importante el tema alimentario, como os digo, veremos un poquito más adelante para ver si podemos modificar algunos de esos hábitos. Y dos cuestiones muy importantes también, modificables en los hábitos, que se han visto muy alteradas por la situación que estamos viviendo en este momento, que son la posibilidad de hacer algo de ejercicio. Nuestro cuerpo está pensado, ¿vale?, para moverse, no está pensado para quedarse en casa y que nos traigan, como en esta situación que estamos viviendo, la comida a casa de forma habitual, sino está pensada hace un montón de millones de años y sigue siendo el mismo cuerpo. El páncreas sigue siendo el mismo, nuestro tiroides sigue siendo el mismo, pero el mundo está cambiando. Y ese cambio en el mundo, algunas veces, está afectando negativamente a nuestra salud, fundamentalmente a través de la alimentación. Pero
es necesario, porque nuestro cuerpo está pensado para ello, que para la salud de nuestros huesos, igual que veremos más adelante el resto del aparato locomotor, nos movamos un poco. Cada uno en las posibilidades que tiene, dependiendo de los rangos de edad. No hace falta hacer un deporte intensivo, simplemente hace falta hacer un poquito de ejercicio o un poquito de actividad física para que nuestros huesos entiendan que van a ser utilizados, ¿vale? Y eso va a generar un metabolismo positivo en la salud de nosotros. Y por último, y muy específico, y de eso casi todo el mundo conoce, la luz del sol. La luz del sol por una razón muy simple, y es que nuestra piel es capaz de generar una vitamina, y puedes pasar a la siguiente, por favor, una vitamina que es la vitamina D, que todo el mundo la conoce. En este momento, aunque la llamemos vitamina D desde hace unos años, están saliendo artículos científicos diciendo que no solo es una vitamina, sino además tiene un comportamiento hormonal. Entender que las hormonas son las que determinan mucho de nuestro funcionamiento corporal. Por tanto, son muy superiores a lo que sería una vitamina. Y pensamos que la vitamina D, efectivamente, como os voy a contar, se comporta también como una hormona. Por tanto, la necesidad de que tengamos la suficiente vitamina D en nuestro cuerpo es muy importante. Como os decía, la vitamina D a través de la luz solar se va a generar de forma endógena, nuestro cuerpo la hace en nuestra piel. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con la vitamina D? Pues que vivimos, como yo en este momento, vivimos muchísimo tiempo dentro de las oficinas, de casa, luz artificial, etc. Ya no hay costumbre de salir a que te dé la luz o a tomar un poquito el sol, a la puerta de la casa, etc. Esas costumbres de antes han pasado. En este momento, a pesar de que vivimos en un país con una calidad de sol estupenda, pues desgraciadamente no nos da el sol suficiente como para que nuestro cuerpo genere esa vitamina. Como os decía, se genera de forma endógena y funciona como una hormona. Se deriva del colesterol porque es una hormona esteroidea. Por tanto, el colesterol, que a veces pensamos que es siempre malo, no es así. El colesterol es necesario, es una sustancia fundamental para el metabolismo de muchísimas de nuestras funciones, tanto cerebrales, fundamental para el cerebro, como para la formación de este tipo de hormonas que se derivan del colesterol. Por tanto, cuando hablamos de colesterol no hablamos de algo malo, hablamos de una sustancia necesaria, simplemente que si alteramos su fórmula y tenemos un colesterol que no es el adecuado porque se está oxidando, pues vamos a tener una fórmula de colesterol no adecuada y eso es lo que va a tratar nuestro médico de cabecera cuando hablamos que tenemos el colesterol alto a base de, digamos, los metabolitos ya oxidados, o sea, el colesterol malo, entre comillas, ¿vale? Como son los triglicéridos y la LDL. Pero no ese es el motivo de la charla, seguimos un poquito más hablando de la vitamina D. Es importante, como os decía, la luz del sol. No hace falta tomar el sol directamente, pero sí la luz del sol. Si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Veremos entonces que esta vitamina D va a tener varias funciones. A nivel intestinal, va a coger de nuestra dieta el calcio, el fósforo y el magnesio para utilizarlo a nivel óseo, que son nuestros minerales que utiliza el hueso para hacer sus funciones, para generar más hueso, etcétera, etcétera. A nivel óseo, lo que os estaba diciendo, vamos a activar las células que forman más hueso. Acordaros al principio, el hueso no es una cosa estática, tiene una remodelación muy dinámica, por tanto está continuamente destruyendo células viejas y creando células nuevas. En esa forma de remodelación, creo células nuevas, elimino células viejas y las sustituyo por otras nuevas y se forma el ciclo ese, es donde la vitamina D tiene un papel fundamental y donde nuestros factores modificables, acordaros, el peso, la alimentación, el ejercicio y la luz del sol, van a actuar directamente. Y por último, la vitamina D va a hacer que en el riñón todavía quedan sustancias necesarias, como el calcio y el fósforo, para nuestros huesos, pues va de nuevo a hacer una nueva absorción a ese nivel. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala salud del hueso? Pues fundamentalmente las fracturas, como os voy a mostrar a continuación. Se habla a veces, si puedes pasar la siguiente, por favor, se habla a veces de que estas enfermedades, como tienen relación a veces con la... Pasa a la siguiente. Como tienen a veces relación con los problemas de
tiroides, con otras enfermedades más relacionadas con la mujer, pensamos que la enfermedad del hueso, que es la osteoporosis, dejamos aparte, por supuesto, las otras enfermedades, que son las fracturas, que no nos ocupan en esta charla, pero la enfermedad por malos hábitos, la enfermedad por degeneración, la enfermedad por que aumentamos nuestra edad, etcétera, es la osteoporosis. Y siempre pensamos, como os decía, que la osteoporosis está relacionada íntimamente con la mujer. Es verdad que es más frecuente porque tiene esas características hormonales que influyen mucho el sistema hormonal, como hemos visto, pero casi 1 millón de hombres sufren en España este problema. O sea, no es un problema exclusivo de las mujeres. Por tanto, todos tenemos que intentar mejorar nuestros hábitos saludables para nuestro hueso. No solo mujeres, sino también los hombres. Y os voy a explicar un poquito con otro modelo anatómico, si me lo podéis poner por favor en la pantalla, para que se vea mejor cuál es la estructura de ese hueso trabecular que yo os decía que es tan importante en el hueso. Esto es 3 vértebras, si lo veis, son 3 vértebras. La parte blanca, como veis, hemos dicho que era la parte cortical, la parte dura, ¿vale? Y la parte rojita es el hueso trabecular. Es el hueso donde se ocurren todos los fenómenos de transmisión de oxígeno, donde se genera la sangre, la hemoglobina, etc. Vamos a tener una estructura normal, que es la estructura de la vértebra de arriba. Veis, me imagino que con detalle, veis la estructura con muy poquitos puntitos, rojos, ¿vale? Es decir, la trabécula es muy densa, el hueso tiene mucha calidad. Una estructura intermedia, si la podéis ver, donde ya vemos que existe una disminución de ese punteado, donde los espacios son más grandes, o sea, hay menos células. Y por último, la enfermedad osteoporótica, que es la vértebra de abajo, donde podéis ver perfectamente que ese punteado se hace todavía más liviano, más ligero. Existen más espacios rojos, por tanto, existen menos hueso, menos calidad de hueso. Cuando existe menos hueso, menos calidad de hueso, es donde nos podemos encontrar este tipo de lesiones que fundamentalmente son las fracturas. Si me podéis pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a ver entonces que la situación en la osteoporosis, como decíamos, ahí podéis ver en la diapositiva, esa alteración del hueso trabecular, del hueso de dentro de la parte de dentro del hueso, donde existe la enfermedad. Lo voy a poner aquí más resumido, si podemos verlo con la cámara, donde vemos efectivamente que la parte de abajo, la vértebra de abajo, va a tener esa situación que habíamos visto anteriormente. Y en las vértebras completas vamos a ver que ocurre una situación. Vemos una vértebra cuadrangular normal, sin embargo vemos esta vértebra que está un poquito achatada de delante, es la vértebra que se aplasta, porque las fracturas vertebrales, las de cadera, como sabéis o conoceréis por algún familiar, y las fracturas de muñeca son las más frecuentes como consecuencia de la osteoporosis. Por tanto, ese tipo de fracturas con acuñamiento anterior, que hace que las personas mayores se vayan doblando hacia adelante, se vayan cayendo, por una cuestión pura de física, o los aplastamientos completos como esta, fijaros la altura de esta vértebra con respecto a lo que sería una vértebra normal. Por tanto, esas son las situaciones que se dan y que generan dolor, gran incapacidad, mucha limitación. ¿Cómo conseguimos que eso no ocurra? Pues desde ya, empezando a modificar los hábitos que hemos dicho que pueden ser cambiables, modificables. Por tanto, es muy importante que desde ya cualquiera de nosotros empecemos a modificar esos hábitos para que esto que puede llegar a pasar pase lo más tarde posible o, si es posible, que no nos pase. ¿Qué vamos a necesitar para que esa salud del hueso sea la adecuada? Pues 2 sustancias muy importantes que ya hemos hablado. En primer lugar, un mineral que es de lo que se compone mayoritariamente el hueso, que es el calcio. Por tanto, si nosotros no tenemos una dieta adecuada, nosotros no hacemos el ejercicio de forma adecuada, nosotros no tomamos el sol, necesitamos suplementar. La suplementación para que la salud de nuestro hueso sea la adecuada, o sea, necesitamos tomar cosas de forma externa para que sea mejor.
Y eso van a ser el calcio solo o combinado a otras cosas, y la vitamina D. Existen en el mercado muchísimos calcios y muchísimas vitaminas D. Nosotros pensamos que, por multitud de estudios, que el cuerpo solo va a reconocer lo más natural. Eso es entendible. Es decir, todo lo que sea sintético, cuando llegue al intestino para intentar absorberse, le va a costar mal, porque nuestro intestino no lo va a reconocer como natural. Sin embargo, si nosotros le damos una suplementación natural, con suplementos naturales, nuestro intestino va a entender que es un suplemento que entiende cómo va a realizar la absorción y, por tanto, lo va a realizar. Decimos entonces que necesitamos suplementarnos con calcio y con vitamina D. Hemos hablado del hueso, muy importante para nosotros que nos dedicamos a tratar este tipo de fracturas y que en algún momento, y hablando de pandemia, también se ha hablado en nuestro mundo de la pandemia de la osteoporosis, porque desgraciadamente en los hospitales generales de nuestro país y el mundo entero tenemos muchísimas consecuencias derivadas de las fracturas vertebrales que os he mostrado, de las fracturas de cadera que generan un problema de sanidad muy importante en España, muy importante y con unas limitaciones grandes para la gente que lo padece, y las fracturas de muñeca que son menos importantes pero que también por su frecuencia tienen bastante trascendencia. Como digo, hemos hablado del hueso, hemos hablado de la necesidad de cambiar esos hábitos, hemos hablado de la necesidad de suplementarnos con calcio y con vitamina D, hemos hablado de evitar a medio plazo o a largo plazo esas posibles lesiones de fracturas. Como hablábamos, en el aparato locomotor existen otras estructuras que tienen la misma importancia, que debemos vigilar, que debemos cuidar de la misma forma para intentar retrasar al menos las enfermedades derivadas por la degeneración normal que tienen. Por tanto, vamos a hablar en segundo lugar de las articulaciones. Voy a volver a utilizar nuestro modelo anatómico de la rodilla para hablar de lo que son las articulaciones. Si me podéis poner la cámara, por favor, para ver la rodilla. Como os decía, una articulación está formada en general por dos huesos, en este caso el fémur y la tibia, que hacen, en este caso, la flexoextensión de la rodilla. La rodilla es más especial y tiene un tercer huesecito, como hablábamos, que es la rodilla. Pero yo quiero que os quedéis con que el codo, etcétera, pues son articulaciones entre dos huesos. ¿Y de qué más se compone una articulación? Pues en principio está, digamos, cerrada por lo que llamamos la cápsula articular, que contiene todas las estructuras de dentro. Dentro de las articulaciones nos vamos a encontrar, en este caso, con unos ligamentos que vamos a ver en esta situación, los ligamentos que, como veis ahí, están cruzados, por eso se llaman ligamentos cruzados. Vamos a tener ligamentos laterales, como son los ligamentos en la rodilla, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Vamos a tener estructuras tendinosas, pero nos vamos a fijar en la estructura más importante de las articulaciones, la que de momento no somos capaces de generar, de corregir, etcétera, de forma médica. Donde tenemos más problemas los especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, que es el cartílago, que es lo que en este modelo anatómico vais a ver de colorcito azul, tanto en la tibia como en el fémur. Esa, que son las superficies de fricción entre un hueso y otro, son las que se van desgastando con la edad y al final nos van a producir lo que nosotros llamamos artrosis. En los procesos inflamatorios de las articulaciones también se va a influir sobre esas superficies articulares que llamamos, como decimos, cartílago. ¿Qué pasa? Pues de la misma forma que en el hueso teníamos una situación natural donde veíamos, si me quieres pasar a la siguiente diapositiva, donde veíamos que había una serie de factores modificables y otra serie de factores no modificables, pues aquí nos va a pasar algo parecido. O sea, va a haber una serie de factores como la edad, porque vamos a ir cumpliendo años, y el cartílago, por una repetición de ciclos, imaginaos la rodilla, todos los ciclos que hace entre el fémur y la tibia, al final ese cartílago se va desgastando, es una cuestión de física, ¿vale? Se va desgastando. También existen enfermedades que pueden modificar ese cartílago, pero son situaciones o son factores que, digamos, no dependen directamente de lo que nosotros pongamos en práctica. Vamos a volver a los factores que son similares al hueso y que quiero volver a repetir.
todos pensaremos que un exceso de peso sobre una articulación va a hacer que esa articulación se estropee antes. Por tanto, el peso, la obesidad o el exceso de peso va a hacer que nuestras articulaciones tengan un mayor sufrimiento. Muy importante también la movilidad dentro de la articulación, por tanto es necesario moverse un poco, hacer algo de actividad física, la que sea, sin exceso, pero hace falta hacer un poquito de ejercicio. ¿Por qué? Porque dentro de esa articulación, de ese espacio cerrado, donde hacen juego todas esas estructuras, los huesos, los ligamentos, etc., dentro de esa articulación existe un microambiente que está generado por el líquido articular, que lo genera una membrana que se llama la membrana sinovial. Ese líquido es como un aceitito que hace que la fricción entre las superficies pues sea mejor, no sea, digamos, que no rocen tanto para que no se desgaste. Es como un lubricante en las articulaciones. Y prácticamente no se ve. Cuando le pasa algo a la articulación es cuando la rodilla o cualquier otra articulación dice, algo me está pasando, para que las cosas no rocen y no me duela, voy a hacer mucho líquido. Y así haciendo tanto líquido, las cosas van a rozar menos. Que son los derrames en las articulaciones que nos demuestran que algo no está yendo bien dentro de esa articulación. De una rodilla, que a veces tenemos que extraer cuando son muy importantes porque generan problemas, pero la rodilla no lo sabe. La rodilla lo que hace es generar líquido de forma importante para que no rocen las cosas. Por tanto, el peso es fundamental, el ejercicio físico es fundamental para que exista un metabolismo adecuado en ese líquido, para que se genere de forma adecuada. Y por último, también muy importante, la alimentación. Hablábamos anteriormente de la alimentación y es un dato que en las articulaciones, igual que en el hueso, pero en las articulaciones posiblemente con más importancia, va a hacer que nuestra salud articular sea mejor. O sea que, si me podéis pasar la siguiente, por favor. A mí me gusta utilizar con frecuencia esta diapositiva, que no es mía, es de un buen amigo que la utiliza en sus charlas de salud, donde explica o hace una analogía entre lo que sería la articulación, lo que sería nuestra salud en general, con este cochazo, ¿no? Que es lo que a nosotros nos dan cuando nacemos, ¿no? Nos dan un cuerpo con una situación similar a la que tenemos. ¿Qué hacemos modificando o no haciendo bien las cosas o alterando esos hábitos saludables? Pues pasa a la siguiente, por favor, que a veces lo tratamos pues de forma no adecuada y tenemos resultados, como veis, con esta deformidad de lo que realmente teníamos de inicio, o desgraciadamente a veces, cuando los hábitos, si me pasas a la siguiente, por favor, cuando los hábitos ya no son nada saludables, pues tenemos que destrozamos nuestro cuerpo y tenemos enfermedades muy serias. Disculpad la analogía, pero creo que a mí me gusta ponerla porque me parece muy expresiva. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, si nosotros necesitamos cambiar esos hábitos, vértebras, si lo veis, son 3 vértebras, la parte blanca, como veis, hemos dicho que era la parte cortical, la parte dura, ¿vale? Y la parte rojita es el hueso trabecular, es el hueso donde se ocurren todos los fenómenos de transmisión de oxígeno, donde se genera la sangre, la hemoglobina, etc. Vamos a tener una estructura normal, que es la estructura de la vértebra de arriba. Veis, me imagino que con detalle, veis la estructura con muy poquitos puntitos, rojos, ¿vale? Es decir, la trabécula es muy densa, el hueso tiene mucha calidad. Una estructura intermedia, si la podéis ver, donde ya vemos que existe una disminución de ese punteado, donde los espacios son más grandes, o sea, hay menos células. Y por último, la enfermedad osteoporótica, que es la vértebra de abajo, donde podéis ver perfectamente que ese punteado se hace todavía más liviano, más ligero. Existen más espacios rojos, por tanto, existen menos hueso, menos calidad de hueso. Cuando existe menos hueso, menos calidad de hueso, es donde nos podemos encontrar este tipo de lesiones que fundamentalmente son las fracturas. ¿Cuál va a ser la fórmula? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues desde un grupo de estudio de profesionales que nos dedicamos a la salud, independientemente de nuestras áreas, pensamos que esto podría ser la fórmula más. Suena así como un poco especial, pero es muy sencilla, como vamos a ver a continuación. Si me pasas a la siguiente, por favor.
Veremos que esa fórmula más depende fundamentalmente del movimiento, o sea, sé que en ocasiones puede ser pesado, pero el ejercicio, el movimiento es fundamental para el metabolismo, para la salud, no solo de nuestro aparato locomotor, que es donde yo soy especialista, sino de otras muchas cosas que a lo mejor podemos hablar otro día. Pasa a la siguiente, por favor. Esa sería la primera, del movimiento más, la alimentación, modificar nuestros hábitos de alimentación. En algunas cosas tampoco es tan complejo. Debemos entender que, como decía anteriormente, nuestro cuerpo está pensado hace un montón de miles de años y, sin embargo, nosotros en este momento estamos tomando, desde la alimentación, sustancias que nuestro cuerpo no estaba pensado para metabolizar. Por lo tanto, nos pueden generar algún problema de salud. Y por último, la suplementación. Si me pasas a la siguiente, habíamos hablado anteriormente, cuando estábamos hablando de la salud del hueso, de la suplementación del hueso, ¿vale? Necesaria, el calcio y la vitamina D. A nivel articular, existen otras sustancias que van a mejorar, que si nosotros no las introducimos a través de la alimentación, vamos a necesitar tomarlas de fuera. Si me pasas a la siguiente, por favor. ¿Y por qué nos vamos a tener que suplementar? Un poquito antes que esa, había alguna antes. Un poquito antes. Mira a ver si nos puedes poner la siguiente. Para la suplementación fundamentalmente depende de que estamos tomando en general alimentos, y esos hay estudios de cerca de aquí de la Universidad de León, pero hay estudios internacionales donde vemos que existen alimentos que ya no tienen la calidad de nutrientes que tenían anteriormente. Es decir, la vitamina C que traía la naranja hace unos años no es la misma cantidad de vitamina C que viene ahora. ¿Por qué? Pues porque han cambiado los métodos de cultivo, porque la forma de madurar la fruta o las verduras es distinta. O sea, existen condicionantes a nivel mundial, que yo no soy experto en ello y no voy a hablar de ello, que hacen que claramente nuestros alimentos actuales, que los que tomamos, por muy naturales que sean, no tienen ya la misma composición, las mismas características de micronutrientes dentro de ellos. Por tanto, el alimento ya no es igual, tenemos menos, y además, desgraciadamente, nuestros hábitos alimentarios en muchas ocasiones hacen que no tomemos la cantidad necesaria de esos alimentos, en concreto de frutas, verduras, y también hablaremos ahora para las articulaciones del pescado. Muchos de nosotros, en muchas de nuestras casas, hay mucha gente que la verdura no le gusta y que la fruta no le gusta, o que toma algo de fruta, pero no es una cuestión habitual. Mucha gente que no toma la cantidad necesaria. Y ya no hablemos del pescado, que muchos toman, o la gente mayor le cuesta. O sea, el pescado también es una cosa con la que, por lo menos en España, nos pegamos en muchas casas. Por tanto, si la calidad de nuestros alimentos ha bajado en la cantidad de nutrientes que tienen y no tomamos la cantidad adecuada de esos alimentos, al final la fórmula es una fórmula que va a modificar claramente la salud de nuestras articulaciones en cuanto a lo que requieren de nutrientes. Si eso va a ser así, como os decía, necesitamos suplementarlos. ¿Y cuáles son los suplementos que le van a venir bien a las articulaciones? Pues mirad, en primer lugar, la glucosamina. La glucosamina es una sustancia natural que se ha logrado también aislar en el laboratorio y que muchos laboratorios, digamos, la utilizan de forma química. Pero lo que hablábamos anteriormente, nuestro intestino va a reconocer mejor una glucosamina natural que una glucosamina sintética. Por tanto, necesitamos tomar un protector para la prevención de eso que decíamos que era el cartílago, para la prevención, incluso para la regeneración, aunque suena un poco a futurible, de glucosamina. Y existen otras sustancias naturales, en este caso como la mercuria, o otras, que asociadas o no a la glucosamina van a hacer que la inflamación natural, cuando tenemos algún proceso de enfermedad en las articulaciones, pues mejore. O sea, van a actuar no solo como mejoradores del cartílago, sino también como antiinflamatorios naturales. Por tanto, muy importante a partir de ciertas edades empezar a tomar glucosamina. Existe un antiinflamatorio natural que ya la sociedad
médica, no solo en España, sino en muchos países, desde hace unos años ha decidido que sea algo casi necesario, que son los ácidos grasos esenciales, llamados omega 3. Hay otros omegas que son ácidos grasos esenciales también, pero vamos a hablar de los más importantes, el omega 3. O sea, hace tiempo que la Sociedad Médica Mundial ha decidido que los omega 3 son una fuente necesaria para nuestra salud. No solo la salud de huesos, articulaciones o músculos, sino la salud, nuestra salud general. De hecho, desde hace tiempo, la Sanidad Española lo tiene en su prescripción normal para la gente que tiene fundamentalmente problemas de que se van haciendo mayores y se va estropeando el cerebro. Porque recordamos que el cerebro es fundamentalmente grasa. Por lo tanto, estamos hablando de ácidos grasos esenciales, que son los componentes más importantes del cerebro. Pero a nivel articular también es importante, sobre todo por una razón, y es porque tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y además natural. O sea, un buen nivel de ácidos grasos esenciales omega 3 va a hacer que nuestro sistema inflamatorio esté en mejores condiciones. Por tanto, no reaccione a los cambios articulares, a las modificaciones, a las pequeñas lesiones articulares de la misma forma y nos tenga un poco. Y por último, y esto sí que me gustaría que lo vieseis ahora, porque os aclarará algunas de las cosas que son costumbres, por lo menos en España, y es la vitamina C. Fijaros, casi todos sabéis que el colágeno es una sustancia necesaria para la reparación de nuestras lesiones. Si yo me corto aquí, pues la distancia entre una zona de la piel después del corte y la otra, para que existan células que hagan la cicatriz, hace falta una estructura que se vayan poniendo encima de las células. Lo mismo ocurre en las articulaciones. Una lesión de ese cartílago deja un espacio. Ese espacio necesariamente lo tiene que cubrir algo, una estructura. Y esa estructura es el colágeno, que todos habéis oído hablar. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros tomamos una suplementación de colágeno, independientemente de su fórmula, en la mayoría de los casos nuestro intestino no lo reconoce, y como no lo reconoce, pues no lo va a absorber. Estábamos hablando antes de las suplementaciones más químicas frente a las naturales. Nuestro intestino va a reconocer esa más natural. En este caso pasa una cosa no similar, pero donde vais a ver que existe esa relación. Nosotros, si no necesitamos el colágeno en ese momento, de la misma forma va a coger el cuerpo y lo va a eliminar, porque no lo necesitamos. ¿Qué ocurre con la vitamina C? Pues que la vitamina C va a generar un depósito en nuestro cuerpo y va a ser el precursor del colágeno, que todos tenemos posibilidad de hacer. Y las personas mayores, si se cortan, también cicatrizan. Por tanto, el colágeno, todos tenemos posibilidad de hacer colágeno, pero necesitamos tirar de una sustancia base. Esa sustancia base, ese precursor del colágeno, es fundamentalmente la vitamina C. Por tanto, es necesario que nuestros depósitos de vitamina C estén suficientemente bien para que en caso de que tengamos un problema de cicatrización, de reparación de una lesión en las articulaciones, pues el cuerpo pueda tirar de esa vitamina C y transformarla en colágeno. En este momento que estamos hablando de la situación que tenemos, aunque parece que se va a ir modificando hacia mejor poco a poco, nuestro sistema inmunitario frente al virus también es fundamental que lo tengamos lo mejor posible. Y una de los suplementos, una de las sustancias que han demostrado su eficacia para que nuestro sistema inmunitario sea mejor es la vitamina C. Sé que no tiene que ver con la patología de las articulaciones, pero quería hacer este inciso porque esa vitamina C nos va a venir. Y vuelvo a decir lo mismo. La vitamina C, que es tan importante en nuestro sistema inmunitario, que es tan importante en nuestro sistema de reparación de lesiones, pues nuestro cuerpo va a reconocer de la misma forma, porque en el mercado nos podemos encontrar con cantidad de vitaminas C, pero no todas son iguales. No lo va a reconocer nuestro sistema intestinal para su absorción de la misma forma. Por tanto, si nos vamos a suplementar, pues que sea con lo mejor y con lo más natural. Y nos queda, digamos, una pequeña parte del aparato locomotor, aunque hay otras patologías, pero no vamos a entrar en este momento, que son los músculos. Si me pasas a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los músculos? Los músculos van a ejercer la función de movimiento. La función que tienen es de contracción, ¿no? Yo si aprieto
aquí esta me sale bola, que decimos, ¿no? O sea, se contraen los músculos. Para esa función de estirarse y contraerse, para la movilización de nuestros huesos, de nuestras articulaciones, necesita una gasolina, por decirlo de alguna forma, necesita unos metabolitos, unas sustancias que hagan que eso pueda ocurrir, ¿vale? Igual que el coche funciona con la gasolina, nuestros músculos necesitan también eso. En este tiempo, donde hemos estado tantas semanas confinados, donde hemos hecho ejercicio, nuestros músculos, desde luego, han sufrido de la misma forma o más que nuestros huesos y nuestras articulaciones. Por tanto, necesitamos que esos músculos tengan una situación saludable. Y para eso, exactamente igual que necesitan un poquito de movimiento, porque están pensados para moverse, pues van a necesitar, después de este parón, un poquito de recuperación. Y esa recuperación se va a hacer a través de una serie de sustancias, como son el calcio, el magnesio, que es muy, muy importante para esa funcionalidad. Tanto si nos pasamos con los músculos y los desgastamos mucho para que se recuperen, como si no los usamos mucho y el músculo empieza a estropearse por desuso. El magnesio va a funcionar francamente bien en esos problemas. Y por último, la reparación de las células musculares. En la reparación de esas células musculares va a tener mucha importancia el zinc. Por lo tanto, la suplementación con calcio, magnesio y zinc para nuestros músculos va a ser muy interesante, tanto si nos pasamos de uso cuando nos pasemos con esta situación actual, donde nuestros músculos verdaderamente sean utilizados. En general, 9 de cada 10 partes de lo que nosotros consideramos la felicidad dependen de nuestra sensación de salud. Por tanto, lo que importa no es lo que nos está ocurriendo, sino cómo reaccionamos a esto que nos está ocurriendo. No es lo que ya sabemos que nos está pasando con el confinamiento de nuestra salud y en otras situaciones, sino cómo vamos a reaccionar ante esta situación. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de saludaros, de hablar de salud, que es a lo que me dedico. Espero que se hayan respondido, como os dije al principio, vuestras dudas y, bueno, pues gracias a Cum Laude por la oportunidad que me da para expresar que es necesario cambiar algunos hábitos para que seamos más saludables. Muchas gracias a todos, espero veros pronto y que haya sido de vuestro gusto. La agricultura orgánica es definitivamente la forma más difícil de la agricultura. Amo a la gente, amo lo orgánico y amo trabajar duro, que son todas las cosas que realmente obtienes en la agricultura orgánica. Las prácticas agrícolas de Nutrilite incorporan un sistema agrícola en el que no usamos pesticidas, herbicidas ni ningún producto químico sintético en la granja. Consideramos la granja un organismo vivo, por lo tanto todo lo que hacemos para la granja importa. Dependiendo de lo que se va a cultivar, será donde se va a ubicar ese cultivo. Tenemos granjas en Brasil, el Petacal, México y también 2 granjas diferentes en el estado de Washington. Se ubicaron en estos diferentes lugares porque tenemos diferentes topografías y diferentes climas que nos permiten cultivar las mejores plantas para Nutrilite. Nos involucramos en cada proceso de cultivo de la planta, la recolección de la planta y finalmente el envío de la planta para el procesamiento final. Documentamos cada paso del proceso. Lo llamamos el certificado de nacimiento de la planta. Estamos utilizando tecnologías que no utilizan muchas otras granjas orgánicas, como la tecnología GPS y las tecnologías avanzadas de tractores para acercar el cultivo a la planta, permitiéndonos reducir la cantidad de trabajo manual. Estamos trabajando con todos los productos naturales. Estamos viviendo un estilo de vida saludable y también estamos creando un futuro sostenible. Nutrilite, exclusivamente de Amway.